Kendrick Lamar creció en un contexto muy difícil. Sus papás eran jóvenes y sin mucho dinero. Venían del sur de Chicago, una zona donde la pobreza y el crimen están por todos lados. Su papá, Kenneth Duckworth, al que le decían Ducky, estaba involucrado en pandillas, pero su esposa, Paula Oliver, le puso un ultimátum: ellos o yo. Así que decidieron irse de ahí con $500 en la cartera y unas bolsas de basura como maletas. Se mudaron a California decididos a tener un hijo y darle una vida lejos de las calles. El problema fue que eligieron una ciudad en Los Ángeles llamada Compton, la cual a principios de los 90 era una ciudad hundida en la miseria, tomada por las sustancias y sumergida en una de las guerras de pandillas más violentas que ha visto el país. Y en todo este contexto es donde nace el pequeño Kendrick. En ese momento, el padre de Kendrick trabaja en un KFC, pero el sueldo no alcanza para mantener a su familia con un recién nacido, así que se ve obligado a volver a las pandillas para poder sostenerlos. El pequeño Kendrick crece en medio de todo esto, pero también en un hogar donde siempre hay música sonando. Sus padres tienen gustos variados, desde Marvin Gaye a Snoop Dogg, NWA a Isley Brothers, etc. Pero cuando tiene 8 años, corre con la suerte de ver a Dr. Dre y a Tupac grabar el video oficial de California Love en las calles de su ciudad. Esto, sumado al gusto musical de sus padres, probablemente sea el origen de su pasión por el rap. Pero las cosas por su barrio rápidamente demuestran que no son nada fáciles. A los 5, Kendrick presencia a un pandillero recibiendo un escopetazo en el pecho frente a casa, y poco después suceden las revueltas de Los Ángeles de 1992. Una serie de disturbios conocidos como los disturbios Rodney King, en respuesta a un caso de brutalidad policíaca en contra de un taxista afroamericano. Estos duraron casi una semana e incluso los padres de Kendrick participaron robando llantas, refrigeradores, televisores y cualquier cosa que pudieran. Esta revuelta de varios días termina destrozando a las ya bastante deterioradas comunidades urbanas, a tal grado que más de 30 años después todavía se pueden ver las consecuencias. Pero en Compton no todo es oscuridad. En la secundaria, Kendrick tiene un profesor llamado Regis que da un curso de poesía para ayudar a sus alumnos a soltar lo que llevan dentro. Una noche olvida hacer la tarea y la escribe a última hora, pero sorprende a todos. Saca la mejor calificación y, más importante aún, descubre que escribir le da sentido a lo que siente. Profesores como Regis son fundamentales, sobre todo en comunidades marginadas, porque además de enseñar materias que son importantes, también muchas veces son la última influencia positiva para un adolescente que está a punto de tomar un mal camino. Y aunque Kendrick tiene figuras como él en su entorno, las malas influencias son más constantes y más fuertes. Las pandillas están en todas partes, su propio padre está involucrado en actividades ilegales y la mayoría de sus amigos y familiares pertenecen a los Pirus, un subgrupo de los Bloods, una de las pandillas más grandes de Los Ángeles. Del otro lado están los Crips, sus enemigos históricos. Kendrick tiene la suerte de no pertenecer a ninguna pandilla, pero convive con ese mundo todos los días. Lo observa, lo respira y también lo sufre. Su tío Tony, por ejemplo, fue eliminado de 2 disparos en la cabeza en una hamburguesería. Esa distancia entre él y el crimen no fue cuestión de voluntad, fue cuestión de suerte. Porque para muchos las pandillas no son una elección, son la única familia que tienen. Y los lazos que se crean sobreviviendo en la calle se parecen más a los de soldados en una guerra que a los de simples compañeros. Por eso se quedan con o sin dinero de por medio. Más tarde, Kendrick asiste a la Centennial High School, una preparatoria conocida por tener profundos lazos con los Blood. Lo bueno es que ahí conoce a Whitney Alford, la chica que se convierte en su pareja de toda la vida. Además de descubrir que es bueno escribiendo, en la escuela también se da cuenta que tiene habilidad para hacer freestyle. Y además, fluir en las bases de rap que ha escuchado durante toda su vida es algo que disfruta. Gracias a esto se vuelve amigo de un chico llamado Dave Free, quien organizaba estas batallas de rap, quien ya está inmerso en el mundo de la producción musical y quien ve en Kendrick un potencial creativo que lo hace destacar del resto. Así que Kendrick, con ayuda de Dave, graba su primer mixtape bajo el nombre K-Dot a los 16 años. Por el barrio ya había un nombre importante y con más trayectoria, y ese era Top Dawg, un pandillero convertido en productor musical a punto de fundar una pequeña disquera. Por suerte y diversas situaciones del destino, Dave termina siendo contratado como productor en la compañía y no piensa dejar a Kendrick atrás, por lo que agenda una audición para él tan pronto como puede. No todos los amigos de Kendrick son como Dave Free, no todos tienen los mejores intereses de Kendrick en mente o siquiera ambiciones propias. Muchos de ellos incitan a Kendrick a tomar en exceso, se asocia con pandilleros y regularmente se involucra en situaciones peligrosas. La audición con Top Dawg sale tan bien que Kendrick firma contrato ese mismo día. Pero lejos de ser el gran salto a la fama, sus 2 siguientes mixtapes, Training Day y C4, no logran el impacto que muchos esperaban. Kendrick está avanzando, sí, pero todavía no encuentra su voz.
Un ejemplo claro de eso es C4, un homenaje casi completo a The Carter Tree de Lil Wayne, lanzado apenas un año antes. Aunque los proyectos muestran técnica y potencial, no se sienten únicos ni personales. En ese momento, Kendrick aún rapea desde la lógica de pandillas, sin cuestionar, sin ironía ni crítica. No hay profundidad ni una propuesta clara que lo separe del resto. A finales del 2009, Kendrick opta por desechar su nombre artístico de K-Dot y simplemente llamarse Kendrick Lamar. Y es de esta misma forma con la que nombra su primer EP. Pero aquí el enfoque comienza a cambiar hacia una perspectiva un poco más madura y empieza a emerger un concepto. Soy un buen chico que creció enloquecido por las calles de esta ciudad, pero eso lo retomaremos más adelante. En 2010 lanza Overly Dedicated. Este álbum debutó en una lista top 100 de hip hop, lo cual es un logro importante para la carrera de cualquier músico. Pero lo que verdaderamente marca la diferencia en la carrera de Kendrick es una canción llamada Ignorance is Bliss. La canción en sí describe un entorno donde la violencia se hereda como parte de un ciclo aprendido y donde actuar sin remordimiento se vuelve una forma de supervivencia. El título es una especie de ironía. En español significa la ignorancia es felicidad y en mi opinión hace referencia a usar la ausencia de conciencia emocional como un escudo frente al trauma y la brutalidad cotidiana. Una idea que ya va reflejando más madurez y crítica en su forma de escribir. Pero lo que verdaderamente hace el cambio es su video musical. Uno grabado de una forma bastante simple, pero donde se retrata la violencia y venganza de forma cruda. El video es importante porque un hombre llamado Paul Rosenberg, quien es nada más y nada menos que el manager de Eminem, ve el video de Ignorance is Bliss en YouTube y se lo manda al mismísimo Dr. Dre, productor musical, rapero, empresario y una de las figuras más legendarias en el mundo del hip hop. A Dre le gusta el video, le gusta la canción y se le ocurre poner a Kendrick en una canción con Snoop Dogg, otro gigante en la industria. En entrevistas posteriores, Kendrick cuenta que cuando Dr. Dre llama, Kendrick le cuelga porque pensaba que se trataba de bromas de sus amigos con mucho tiempo libre, aunque eventualmente se dio cuenta de que sí era real. Desgraciadamente no se termina armando ninguna colaboración, pero la noticia de que una estrella como Dre tiene al joven Kendrick en su radar legitima el esfuerzo y la imagen de Lamar como artista. El reto ahora es hacer algo significativo con la inyección de fama que le acaba de dar el doctor. Lo primero que Kendrick decide hacer es lanzar Monster Freestyle, una canción donde menciona por nombre a varios raperos importantes de la época como Kanye West, Eminem, Lil Wayne, Nas y otros para retarlos a probar que son mejores que él. En esencia, es una tiradera. Una tiradera en el mundo del rap es una canción o un verso dirigidos específicamente a atacar, criticar o burlarse de otro rapero. Algo así como una especie de duelo lírico donde los artistas se enfrentan usando rimas, metáforas, juegos de palabras y donde normalmente se sacan a relucir los defectos, contradicciones o errores del otro rapero. Quiero explicar esto bien porque aunque Monster Freestyle pasa completamente desapercibido, no será la última vez en su carrera que se meta en este tipo de discusiones, sino que las retomará a tal punto de que las llevará a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Para este momento de la historia, la carrera de Kendrick ya había comenzado a despegar y por lo mismo opta por hacer tour por otros países, específicamente Canadá, donde conoce a un canadiense un poquito importante llamado Drake, quien en este momento es un artista mucho más grande que Kendrick y quien resulta ser fan del trabajo de nuestro protagonista. Lamar continúa sacando música y para julio del 2011 saca Section 80, el álbum que lo pone en el mapa. Este fue su primer álbum de estudio como tal y ya se nota una mezcla muy bien lograda entre crítica social y un sonido accesible para el público masivo. Kendrick logra equilibrar ambos mundos con un estilo fresco, diferente y musicalmente atractivo. El ejemplo más claro es ADHD, la canción más popular del disco, que hoy acumula casi 500,000 de reproducciones en Spotify. Suena distinto, pero la letra golpea fuerte. Habla sobre la apatía, el vacío emocional y la evasión que viven muchos jóvenes nacidos en los 80 y 90. Hijos de adictos, criados en hogares rotos, marcados por la falta de oportunidades. De hecho, hace una referencia directa a los crack babies, niños nacidos en plena epidemia de adicción al crack. Una generación que en vez de futuro heredó muchos problemas. Kendrick se consolida como un rapero que sabe contar historias crudas y profundamente humanas. En otra canción narra la vida de Keisha, una joven que termina en el trabajo carnal. A través de su voz, Kendrick muestra cómo llegó ahí, qué busca, cómo se siente y cómo es tratada por la sociedad. No hay juicios, solo una mirada honesta, triste y empática. La historia termina de forma trágica. Keisha es asesinada por un cliente. Y lo más duro llega al final, cuando Kendrick confiesa que conocía a alguien como ella, pero no hizo nada para ayudarla. Es una reflexión que duele, que deja una espina. Canciones como esta muestran que muchas veces escribe desde lo que vivió, desde las heridas que dejó crecer en un entorno tan difícil como el suyo. Section 80 es bastante bien recibido por el público, los críticos e incluso los raperos. De hecho, es tan bien recibido por estos últimos que para demostrar su admiración, el señor Snoop Dogg se sube al escenario durante uno de los shows de la gira promocional del disco de Kendrick. Y ahí, frente a todo el público, Snoop decide entregarle simbólicamente
simbólicamente una antorcha del rap de la costa oeste, reconociendo públicamente a Kendrick como el sucesor. Uno que respetaba la historia y que traía una propuesta fresca, consciente y profunda. Y al ver sus sueños volverse realidad frente a sus ojos, Kendrick se quiebra en el escenario. Este éxito y reconocimiento también le traen más cosas, pues consigue aparecer en una canción del nuevo disco de Drake, Take Care, en noviembre del 2011, y comienza a abrir las giras de Drake durante algunos meses. Esto es grande, pues ese álbum de Drake quedó en el primer lugar de las listas de Billboard 200 cuando salió, por lo que seguía siendo una buena oportunidad para Kendrick. Además, acompañarlo en sus giras los vuelve relativamente buenos amigos, o al menos artistas que se tienen un respeto mutuo muy grande. No obstante, las cosas mejoran aún más cuando el 22 de octubre del 2012, Kendrick le regala al mundo un álbum que cambia el juego por completo. Un álbum llamado Good Kid, Mad City. El álbum es tan bueno que se convierte en un éxito instantáneo y convierte a Kendrick en una superestrella del rap. ¿Y de qué habla el álbum? Este habla de su vida. Un retrato de supervivencia en su letal ciudad llena de discriminación, marginación, crimen y tragedia sin sentido. Pero lo hace literalmente como si fuera una película. Y la prueba de ello es que en la portada del álbum dice: un cortometraje por Kendrick Lamar. La historia biográfica de haber crecido en un barrio lleno de violencia y carencias. En esa misma portada podemos ver una foto del bebé Kendrick con sus tíos, pero retrata una escena peculiar. Uno de los tíos está haciendo señas de pandillas mientras sostiene a Kendrick. En el fondo hay una foto suya con su padre y en la mesa un biberón al lado de una botella de alcohol. Todos, excepto Kendrick, tienen los ojos censurados como sucede en las fotos de archivo policial, posiblemente simbolizando que aún es un buen niño en una ciudad llena de gente que se ha vuelto loca. La película no está contada de forma lineal, pero todas las piezas están conectadas. No vamos a analizar cada canción porque nunca terminaríamos, pero vale la pena destacar lo esencial. La mayor parte de la historia ocurre en 2003, después de que Kendrick lanza su primer proyecto, pero antes de firmar con una disquera. Todo empieza cuando conoce a una chica llamada Shireen. Kendrick sabe que meterse con ella es peligroso, ya que vive en territorio de una pandilla enemiga, pero aún así lo hace. Tiene 17 años y no piensa más allá del momento. En cuanto puede, le pide la camioneta a su mamá y va a visitarla. Al llegar y estacionarse frente a su casa, los pandilleros lo rodean. La música se detiene y escuchamos un mensaje de voz de su madre pidiéndole que se cuide y que regrese pronto con la van, porque la necesita para recoger los apoyos del gobierno y preparar la comida. Estos mensajes de voz y conversaciones serán muy característicos en su música y una parte importante de la misma, pues nos permite entender las cosas de una manera más íntima y aporta muchísimo a que el álbum se sienta como una película. Esta primera canción del álbum encarna muy bien el espíritu de Good Kid, Mad City, pues la parte de la historia donde nos enteramos que los primos de la chica están esperando a Kendrick muestra cómo incluso los intentos más inocentes de tener una adolescencia normal, como ir a ver a alguien que te gusta, están siempre atravesados por la violencia del peligroso barrio donde Kendrick pasó su infancia. Y aunque la canción no da una crítica directa, muestra cómo el contexto pandillero contamina hasta los momentos más cotidianos. Más adelante en el álbum tenemos una de las canciones más icónicas de la historia de Kendrick, o sea, Money Trees. Pero además de ser una muy buena canción, es una reflexión sobre la desesperación económica y el tipo de mentalidad que se forma al crecer en un entorno donde nunca hay suficiente y donde te ves cada vez más orillado a hacer cosas poco éticas para conseguir aquello que te falta. En barrios como en el que creció Kendrick, tener dinero no es una meta y ya, es oxígeno por el que tienes que luchar todos los días. Y eso, quieres o no, moldea tu forma de ver el mundo. Lo que no tienes se vuelve una obsesión. Fantaseas con la riqueza, sí, por ambición, pero también porque, como dice la misma canción, sabes que un solo dólar puede cambiar el rumbo de tu día, de tus relaciones e incluso de tu vida. Una idea que está plasmada en el coro y dice algo así como: un árbol de dinero es el mejor lugar para tomar la sombra. Una metáfora de que cuando vives estresado todos los días por llegar a fin de mes, tener dinero se vuelve el refugio inmediato. Y muchos al oír esta canción podrían pensar que Kendrick está glorificando el dinero, pero yo pienso que, como en todo este álbum, solo está contando la realidad de su forma de pensar cuando vivía en Compton. Y esto es que cuando el dinero escasea, todo lo demás empieza a girar en torno a eso. Las oportunidades, el amor, la amistad, incluso tu valor como persona parecen medirse en billetes. Otra canción, Good Kid, habla de la frustración de ser juzgado por tu apariencia y el lugar donde creciste. Kendrick cuenta cómo, a pesar de no estar involucrado en el crimen, la policía lo detiene solo por ser un joven afroamericano en Compton. La canción refleja lo difícil que es ser un buen chico en un entorno donde el sistema ya decidió quién eres sin conocerte. En la siguiente canción, Mad City, habla de vivencias aún más duras, de ver cadáveres en la calle cuando era un niño, de tiroteos en restaurantes con su madre, de cómo aprendió a caminar rápido y hablar poco para sobrevivir, y de cómo todo ese entorno lo empujaba constantemente hacia el caos, aunque él intentaba
a mantenerse a flote. Y la última canción que me gustaría mencionar de este álbum es la de Swimming Pools. Si la escuchas de forma superficial, podrías pensar que solo habla de fiestas y ya. Pero si la examinamos más a fondo, nos daremos cuenta que es una crítica a la forma en la que se consume alcohol en su entorno. La canción comienza hablando de cómo creció rodeado de personas que usaban el alcohol como escape. Habla de su abuelo alcohólico, de sus amigos y de él mismo cayendo poco a poco en la misma dinámica. Incluso en una parte de la canción interviene la conciencia de Kendrick para decirle que se detenga, lo que se siente como si otro personaje interviniera en la historia. Y por último, la frase "una piscina llena de licor" me parece que representa el exceso, el peligro y la tentación de escapar por medio del alcohol. No es solo el acto de beber, es el deseo de lanzarse de lleno a una vida anestesiada. Y creo que lo más importante para cerrar todo esto es entender que la música de Kendrick no viene de un lugar falso ni de un intento por vender una imagen. Viene de experiencias reales, pues Kendrick es un sobreviviente que logró esquivar muchos de los destinos trágicos que le esperan a un joven de un lugar como Compton. Con sus canciones narra la realidad que viven muchos en su comunidad: violencia, crimen, pandillas y una policía, junto con un gobierno que no hace nada frente a las injusticias. Gente que muere sin que nadie diga nada, que desaparece y se convierte en otra estadística más, en un barrio donde parece que la vida no vale nada. El disco es tan, pero tan bueno que inmediatamente pone a Kendrick en la conversación de que tal vez sea el mejor rapero de todos los tiempos, lo cual es inaudito para cualquier artista con un solo proyecto de renombre. Además de que fue nominado a múltiples categorías con los Grammys como Mejor Álbum de Rap y Mejor Álbum del Año. Para que te des una idea, más adelante, en 2020 y 2023, el álbum ocuparía el puesto 115 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. A partir de esto vinieron entrevistas y una gira para turear el álbum de Good Kid, Mad City con muchísimos conciertos. Tiempo después, Kendrick aparece en Control, un sencillo del rapero Big Sean. Ahí menciona directamente a varios raperos como J. Cole, A$AP Rocky, Tyler the Creator, Mac Miller y Drake, diciendo que los ama a todos, pero se va a asegurar de que nadie los vuelva a escuchar. Básicamente está intentando de nuevo lo que hizo con Monster Freestyle, pero esta vez sí logra obtener una reacción. Todos los artistas mencionados responden de forma positiva, o en el peor de los casos no dice nada. Pues como mencioné, este tipo de actitud competitiva es tradicional en el hip hop. Sin embargo, Drake sí se lo toma algo personal y se defiende diciendo que Kendrick, al ser un rapero más pequeño que él, busca estos momentos, pero que son solo eso, momentos que la gente olvidará mañana. A pesar de todo el éxito después de Good Kid, Mad City, el sentimiento para Kendrick es agridulce, pues las situaciones problemáticas en su ciudad continúan. Casi todas las personas de los barrios de Compton siguen en un hoyo y por más fama que Kendrick tenga, no puede sacarlos a todos. Además, por esos momentos, Kendrick se entera de la muerte de 3 amigos particularmente cercanos y empieza a sufrir culpa del sobreviviente, un tipo de estrés postraumático relacionado a sobrevivir a un evento que otros no, usualmente asociado con sentimientos de depresión, ansiedad y hasta ideación de autoeliminación, en los casos más graves. Y como si esto no fuera suficiente, comienzan a haber protestas por el caso de la muerte de Trayvon Martin, un joven afroamericano que murió a manos de George Zimmerman. El resultado de todas estas experiencias es un álbum llamado To Pimp a Butterfly, el 15 de mayo del 2015. En cuanto a la música, es un giro radical. Kendrick rapea sobre instrumentales inspirados en el jazz, soul y funk, creando una mezcla hipnotizante e innovadora. Los Grammys nominan a Lamar 11 veces por diversas categorías, la segunda mayor cantidad de nominaciones para una sola persona, tan solo después de Michael Jackson. Las personas en la portada del disco son amigos y conocidos de la juventud de Kendrick posando frente a la casa del presidente como si estuvieran en su propio patio y con un juez inconsciente a sus pies. Es una referencia a una línea en Wesley's Theory, la primera canción del álbum, en donde Kendrick rapea: "Voy a llevar el mercado de Compton a la Casa Blanca". Esta imagen representa la elevación del barrio, o más bien de las personas en a nuevos niveles de conciencia social sin perder su esencia ni su libertad, y el triunfo sobre las fuerzas que los han oprimido, marginado y discriminado. No obstante, el 14 de abril del 2017, Kendrick le regala al mundo el que para mí es el mejor álbum de su carrera. Y este es Damn. El álbum Damn abre con una frase que parece marcar el tono de todo lo que viene. Is it weakness? You decide. O en español, ¿es maldad? ¿Es debilidad? Tú decides. Con esa línea abre el álbum y con esa línea Kendrick plantea la tensión central del disco: la lucha interna entre dos formas de entender su propia identidad y sus acciones. A lo largo del álbum va alternando entre estos dos polos opuestos. Por un lado aparece su versión más impulsiva, orgullosa, violenta o desconectada, y por el otro una versión más vulnerable, reflexiva, espiritual o sensible, Weakness. Y lo interesante es que no toma una postura fija. Deja que el oyente decida qué es cada cosa. Si su
rabia es maldad o si su duda es debilidad. Incluso el orden de las canciones parece estar estructurado como una especie de péndulo emocional entre estos dos extremos. Por ejemplo, empieza con Blood, una parábola trágica que plantea la posibilidad de estar siendo castigado por hacer el bien. Luego pasa a DNA, una explosión de furia, orgullo y herencia. De ahí a Ya, donde todo se vuelve más introspectivo y confuso. Element suena desafiante, mientras que Feel es pura vulnerabilidad. Loyalty habla de lealtad, Pride de orgullo, Humble de humildad, Lust de deseo, Love de amor y así sucesivamente. Parece que cada canción propone una idea o postura sobre un tema, ya sea la identidad, la fe, el ego, el miedo, el deseo o el compromiso, y luego la siguiente canción funciona como su contraparte. La última canción cuenta una historia real en la que recuerda cómo su padre solía trabajar en un KFC en donde iba un hombre que se sabía que era parte de una pandilla. El padre de Kendrick siempre lo trató bien y le daba apoyo extra por miedo a que algún día pasara algo. Y efectivamente así fue. Durante un robo a ese KFC, al padre de Kendrick lo dejaron vivir. Y algunos años después se daría cuenta de que ese asaltante que dejó vivir al padre de Kendrick se convirtió en nada más y nada menos que el productor musical Top Dawg. O sea, el hombre que ayudó a Kendrick a iniciar toda su carrera. Al final de la canción suena un disparo y todo el álbum suena en reversa. Esto sumado a que en la versión deluxe del álbum todas las canciones están puestas al revés. Nos indica que si escuchamos el álbum completo en sentido opuesto, se resignifica toda la historia contada a través de las canciones. En lugar de contarnos cómo Kendrick salió adelante, nos contaría la historia de qué hubiera pasado si la vida de Kendrick se hubiera ido por el lado del weakness, o sea, de la maldad, gracias a la muerte de su padre, quien fue una figura que siempre lo ayudó y lo acompañó para que pudiera tomar buenas decisiones. Así que sí, desde el inicio el álbum nos da a elegir cómo queremos escuchar las historias y nos plantea estas dualidades que Kendrick propone. Me encantaría hablar de cada canción de este álbum, pero la realidad es que es tan complejo y relata tan bien las historias que podría hacer un solo video al respecto. Pero si quieres clavarte más en el tema, en la descripción te dejo una liga del mejor video que encontré en cuanto a una explicación del significado del álbum. Y bueno, como ya te podrás imaginar, este álbum recibió muy buenas críticas, pero también recibió un premio que ningún otro rapero en la historia de la humanidad había recibido, el premio Pulitzer. Estos son unos de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del periodismo, la literatura y la música. Se entregan desde 1917 en Estados Unidos y su objetivo es honrar obras que tengan un impacto profundo, ético y cultural, ya sea por su calidad artística, su relevancia social o su innovación. Pero digamos que en cuanto a lo musical, siempre tratan de premiar música más clásica como ópera o jazz. Son premios más académicos o sofisticados que no reconocen cosas populares como los Grammys, por ejemplo. Y es por eso mismo que este reconocimiento es tan importante, porque rompió una barrera histórica y significó que por primera vez se reconocía el rap como una forma de arte con el mismo valor cultural que la música clásica o la literatura. El Pulitzer premió más que las rimas, reconoció la profundidad narrativa, la construcción lírica, la tensión espiritual y la crítica social que Kendrick plasma en el álbum. Y sobre todo, este premio elevó al rap a una nueva categoría cultural. Fue el reconocimiento de que cuando el hip hop es así de honesto, así de brutal y de poético como el de Kendrick, puede ser una forma legítima de literatura y arte genuino. Después de este éxito inmenso, Lamar es contratado por Disney para diseñar la banda sonora de la película Black Panther, una de las películas de Marvel más exitosas de la historia. Y claramente Kendrick lo hace espectacular. De entre todas las canciones, la que más termina destacando es All These Stars, un dueto con CeeSay. Y este es tan grande y tan popular que incluso supera a Humble, que hasta ahora había sido el sencillo más popular del rapero. Después de sus giras, presentaciones y entregas de premios, Lamar prácticamente desaparece de la faz de la tierra. Sí saca la cabeza de vez en cuando, por ejemplo, para avisar su salida de Top Dawg Entertainment o para unirse anónimamente a las protestas por la muerte de George Floyd, pero aparte de eso, nada. Pasan casi 5 años de silencio hasta que finalmente reaparece en el 2021 en una colaboración con su primo Baby Kim para su sencillo Family Ties, y el 13 de mayo lanza Mr. Morale and the Big Steppers, un álbum en 2 partes. Resulta que Kendrick durante estos 5 años inició un proceso terapéutico. Además, ahora Kendrick es padre de una niña llamada Uzi y un niño llamado Enoch. Su pareja y la madre de estos 2 hijos es Whitney Alford, la chica que conoce desde la preparatoria. De hecho, la portada del disco es la forma en la que anuncia al mundo este bebé. Lo más importante de este proyecto es que significa, o al menos simboliza, un verdadero crecimiento personal y espiritual para Kendrick, pues a través de estas terapias finalmente deja atrás un complejo de salvador que había estado cargando a través de los años. Reconoce que su labor es suficiente y que no es realista cargar con el peso del cambio en el mundo. Su pareja, Whitney Alford, aparece bastante en el álbum. Si bien ya había prestado vocales anteriormente, esta vez su presencia es mucho más notable, pues también es el sujeto de muchas de las letras. Esta es sin duda la colección de canciones más íntimas de la carrera del rapero, pues en gran parte se sienten como el resultado de duras sesiones terapéuticas y dolorosas, pero importantes conversaciones con seres queridos. Posiblemente las 2 canciones más impactantes e importantes son Father Time y We Cry Together. En viejas entrevistas, Kendrick habla sobre su apodo de la infancia. Le llamaban Man Man,
hombrecito, por su personalidad callada y madura. Dice que, si me lastimaba, lo que se esperaba de mí es que no llorara. Su padre se enorgullecía por eso, pero en realidad estas son expectativas injustas para un niño. Father Time está enfocada hacia los problemas emocionales que sufren los hombres a causa de relaciones imperfectas, dañadas o inexistentes con sus papás. En el caso de Kendrick, sabemos que tiene un padre y que lo considera una influencia positiva, con base en cómo habla de él en canciones anteriores. Aquí, sin embargo, pinta una imagen más completa. Por su parte, We Cry Together es de esas canciones que tienes que escuchar con audífonos. Está inspirada en una escena de Poetic Justice, la película de Tupac y Janet Jackson, en la que la tensión entre ellos llega al límite. La canción es prácticamente una pelea de parejas donde la comunicación se desmorona y ya solo pueden gritar insultos repetidamente. En We Cry Together ni siquiera sabemos por qué están peleando, pero lo más probable es que ellos tampoco. La pelea está en el punto en el que solo quieren herirse mutuamente. Pero para mí, la canción que engloba la esencia del disco es Count Me Out. El video de esta canción es literalmente una sesión de terapia de Kendrick con su psicóloga. Y aunque al principio platican de cosas bastante superficiales, la psicóloga hace una pregunta que Kendrick responde desahogándose con todo lo que tiene para decir. En terapia, esto se llama un breakthrough o un rompimiento de barreras. Y es justo lo que parece. El momento en el que un paciente logra superar ese gran obstáculo mental para poder comenzar con un proceso adecuado. Después de esto, Kendrick apaga los micrófonos de grabación por un buen rato. Otro rapero llamado J. Cole lanza una canción llamada First Person Shooter que dice que los tres grandes del rap son él, Drake y Kendrick. Y esto es incentivo suficiente para que Kendrick regrese de su descanso y colabore con Future y Metro Boomin en la canción de Like That, diciendo: no hay tal cosa como los tres grandes, solo uno arriba y soy yo. Drake no se quedó callado y la cosa pasó de ser una línea provocadora a una de las guerras más intensas que ha visto el hip hop en años. La primera respuesta vino de parte de Drake con una canción llamada Push Ups, una especie de burla directa donde se mete con todo, desde las tallas del calzado de Kendrick hasta la supuesta falta de autonomía en su carrera, diciendo que la disquera en la que está se queda con todo. Kendrick decide responder con euforia. Desde el primer verso lo deja claro. Esto no es contra el artista, sino contra el hombre. Le reprocha haber construido una imagen falsa, lo acusa de ser un mal padre, de esconder hijos, de usar la cultura afroamericana cuando le conviene, de evadir las responsabilidades y declara que no está hablando solo por él, sino que lo está haciendo por toda la cultura del hip hop. Además, en esta canción está la icónica frase de no digas mentiras sobre mí y no diré verdades sobre ti. Drake intenta contraatacar con Tailor Made Freestyle, donde utiliza voces generadas por AI de Tupac y Snoop Dogg, dos leyendas del West Coast, para presionar a Kendrick a que reaccione. Pero el movimiento, lejos de generar respeto, fue visto como un recurso barato e irrespetuoso. Después lanza Family Matters, su golpe más visual. En el videoclip se ve destruyendo una camioneta idéntica a la que aparece en la portada de Good Kid, Mad City. Pero además de eso, entra en el terreno personal. Acusa a Kendrick de ser hipócrita por hablar de amor propio y estar comprometido con Whitney, una mujer mestiza. Y también sugiere incluso que ella lo ha engañado con uno de sus socios. Lo que Drake no se esperaba era que Kendrick respondiera con Meet the Grahams, un tema escrito como si fuera una carta enviada directamente a cada miembro de la familia de Drake en lo que pareció ser un ajuste de cuentas íntimo. Drake intenta recuperar el control con The Hard Part 6, pero entonces Kendrick lanza el misil definitivo, Not Like Us. El beat de la canción es bastante alegre, pero la letra es totalmente diferente. Kendrick ridiculiza a Drake, lo acusa de usar la cultura afroamericana como disfraz, de rodearse de gente que no lo respeta y de querer validación a cualquier precio, siempre recordando que él no es como nosotros. También lo llama depredador en un par de líneas, pero la línea más característica le dice que si tocara un acorde sería A minor o la menor. Estas acusaciones vienen de una serie de eventos reales en los que estuvo envuelto Drake. Uno de los momentos más comentados fue en 2018 cuando la actriz Millie Bobby Brown de Stranger Things reveló en una entrevista que tenía una amistad cercana con Drake. Dijo que él le mandaba mensajes de texto regularmente y que le daba consejos sobre chicos. Millie tenía 14 en ese momento y Drake 31. También en 2018 surgieron rumores de que Drake estaba saliendo con Bella Harris, una modelo que había sido fan suya desde niña y que tenía 18 recién cumplidos cuando empezaron a relacionarse. Not Like Us no solo fue un diss, fue un fenómeno cultural. Pegó en TikTok, en la radio, en la calle, se volvió el tema que todos cantaban, el himno que coreaba toda la costa oeste. Kendrick la interpretó 5 veces en su concierto de Pop Out, un evento donde reunió a leyendas como Dr. Dre, Tyler the Creator y DJ Mustard para mostrar que Compton está unido, vivo y fuerte. Y como si todo eso no fuera suficiente, el 4 de julio, Kendrick lanza el videoclip oficial. Abre con una canción inédita donde dice que Drake intentó eliminarlo artísticamente, pero él está reencarnado. Aparece bailando con su pareja y sus hijos, desmintiendo todos los rumores. Baila sobre una rayuela con el logo del búho de OVO y termina caminando sobre él. Sale con Dave Free, el socio al
que Drake acusó de meterse con la esposa de Kendrick, mostrando que su relación sigue intacta. Y al final toda la ciudad baila y canta con él como si dijera: esto ya no es solo mi victoria, es de todos. Después de esto, Drake no respondió más. Pero a mí me parece que la crítica más grande en esta canción está en el título de la misma, Not Like Us. Ahí Kendrick está diciendo que Drake no es como nosotros. ¿Y quiénes son ese nosotros? Los de barrio, los reales, los que crecieron entre la violencia, la pobreza y la calle. Kendrick se presenta como lo contrario a Drake, alguien que creció en un entorno marcado por la violencia, las pandillas, la muerte y la marginación. Todo lo que ha construido en su carrera proviene de lo vivido en carne propia, de un contexto real lleno de dolor, injusticia, resistencia y, como dice en su canción The Fear, de un contexto donde morir joven era una preocupación de todos los días. En ese sentido, su música es un testimonio y no una simple pose o un disfraz que se pone para vender o encajar. Conociendo su historia, podemos entender por qué Kendrick lo acusa de ser un impostor y alguien que se ha beneficiado de una cultura que nunca le perteneció. Lo ve como alguien que toma lo que le conviene sin haberlo sufrido. Pues Drake creció en un vecindario acomodado de Toronto, fue actor en la serie Degrassi y nunca estuvo expuesto a las dinámicas de pandillerismo o violencia estructural que definen muchas de las historias del rap. Por eso, en Not Like Us repite una y otra vez: They not like us. Tú no eres de los nuestros, no creciste como nosotros, no luchaste como nosotros, pero usas nuestra cultura para pegar. Mientras tanto, Kendrick no necesita construirse un personaje. Su música habla desde el corazón de la calle. Good Kid, Mad City y Damn por momentos parecen historias de ficción, pero en realidad son mapas emocionales que retratan la complejidad moral de crecer en un ambiente hostil, la tentación del crimen, la persecución policial, el dolor de perder amigos y la necesidad de encontrar propósito en medio del caos. Sí, Kendrick fue un tanto radical con sus respuestas, pero es porque no está defendiendo algo más que su orgullo como artista, sino que está defendiendo su lugar dentro de una cultura que tuvo que sangrar para sobrevivir. Me parece que en el rap no se trata de excluir a quienes no viven de la calle, pero lo que no se tolera es fingir haber vivido algo que no te pertenece. En esencia, autenticidad, y eso en la cultura del rap parece que lo es todo. Una parte del encanto del rap está en su crudeza, en esa manera brutalmente honesta de contar las historias. Nos atrapan esas historias porque, aunque muchas veces nacen del dolor o la desesperanza, quienes las cantan lo hacen desde la experiencia. Y esa sinceridad, esa comprensión profunda de lo que se vive en los márgenes, es lo que creo que le da valor a cada barra. Sé que estas realidades son duras y que en el fondo lo que realmente se necesitaría sería transformar las condiciones materiales que las generan. Pero esta vez no quiero hablar de eso, porque hay algo más íntimo que me parece también que merece ser reconocido. Porque, ¿qué pasa con quienes ya atravesaron todo ese infierno? Con quienes sobrevivieron. Para muchos ya no hay un barrio que rescatar ni una infancia que corregir, pero sí puede haber una forma distinta de mirar ese pasado, no para olvidarlo, sino para resignificarlo. Entender que el dolor también moldea, que marca la identidad, que deja cicatrices que no se borran, pero que también pueden convertirse en huellas de autenticidad. Y ahí está Kendrick haciendo justo eso, tomando cada pedazo roto de su historia y reconstruyéndolo en forma de arte. Como el kintsugi, la técnica japonesa que repara las grietas de la cerámica con polvo de oro. Esta técnica reconoce que no tiene sentido ocultar las fracturas y que se puede crear algo más lindo si se hacen visibles con orgullo, porque en ellas hay verdad y puede haber belleza si las resignificamos de una forma constructiva. Después de todas estas disputas, Kendrick saca un nuevo álbum llamado GNX y anuncia que presentará el show del medio tiempo del Super Bowl del 2025, un puesto que nunca había tenido un rapero por sí solo. Y claramente Kendrick no desaprovecha esta oportunidad para hacer un gran show, para tirarle más a Drake, pero sobre todo para hacer una crítica a la forma en la que su propio país trata a su gente. Con una bandera de los Estados Unidos hecha de gente afroamericana para decir que ellos también son parte de la cultura, pero esta bandera también está dividida a la mitad para ilustrar la división que existe en el país. También invitó a Samuel L. Jackson para representar al tío Sam, quien les da instrucciones a Kendrick y su cultura de cómo jugar el juego, pidiéndoles que no hagan ruido y que mejor se queden tranquilos sin protestar ni exigir. Y es así como ese show del Super Bowl termina siendo el medio tiempo más visto en la historia. Y para cerrar, me gustaría mencionar que a mí me parece que si logró salir adelante, probablemente fue porque corrió con la suerte que a muchos les falta, la de tener un maestro que vio en él algo más que un chico del barrio y lo impulsó a seguir escribiendo. También tuvo un padre que, a pesar de no haber tomado las mejores decisiones, lo previno desde la experiencia para que no repitiera su historia. Esos pequeños actos, uno de fe, otro de amor, me parece que fueron fundamentales para que Kendrick no se perdiera en el camino como muchos de los chicos que compartieron su situación. Y años después, al contar su historia, hizo posible que otros encontraran sentido en la suya. Porque su música no solo relata lo vivido, sino que también resignifica lo roto, pues no huyó de sus cicatrices, las convirtió en arte. Y en ese proceso, más que ídolo, se volvió espejo. Un reflejo para todos aquellos que crecieron sintiéndose invisibles. Alguien que les recuerda que su historia, por dura que sea, también puede transformarse en algo valioso. Que hay fuerza en aceptar lo que dolió y que a veces, de las grietas más profundas, es donde nace la belleza más honesta.